Viajamos a las oficinas de Treyarch en Los Ángeles, donde jugamos durante 3 días seguidos Call of Duty Black Ops 7, para darnos una idea casi completa de lo que ofrecerá esta nueva entrega. Primero pensamos que era mucho tiempo para jugar unas partidas del DLC de Black Ops 6. Pero conforme jugamos, nos dimos cuenta de que era necesario por la gran cantidad de contenido. La campaña, el endgame, los zombies, Dead Ops Arcade 4 y el multijugador. Ustedes eligen. Esto es lo que conforma Call of Duty Black Ops 7. Así que estamos ante uno de los títulos más completos de la saga. Además de que todo tenga proceso compartido, hace que valga la pena checarlos. Pero, ¿todos cumplen con honores o solo están por estar? La historia al puro estilo de Black Ops está llena de momentos surreales y dignos de aparecer en una película de Hollywood. Lo mejor es que jamás llega a la línea de lo ridículo o exagerado. De hecho, se siente mejor elaborada que en ediciones pasadas, gracias a que toca temas como visitar la mente de Mason, engañar a los personajes con lo real y lo ficticio y explorar los traumas de los 4 protagonistas. Lo que más se beneficia de esta libertad narrativa son las misiones, los escenarios y los enemigos. Hay algunas misiones con una estructura muy similar a las que hemos visto en la franquicia, pero otras nos tienen volando como ardilla, columpiándonos de un edificio a otro con el gancho y saltando y esquivando automóviles en Los Ángeles, igualito que en la vida real. La mayoría de los enemigos son soldados y robots de The Guild, pero también varían de manera muy sorpresiva gracias a las ilusiones y pesadillas que viven los protagonistas. En un nivel aparecen unas criaturas voladoras que pudieron haber salido de un Metroid Prime, lo que ayuda a ampliar la variedad de monstruos. Los jefes, ni se diga, son una locura y es sumamente divertido enfrentarlos. Uno de los puntos que más disfrutamos de la campaña fue jugarla de manera cooperativa, pues nos recordó a la era dorada del Xbox 360, cuando podíamos experimentar este tipo de aventuras con nuestros amigos en Halo 3 o Gears of War. Esto añade una capa de emoción, porque constantemente estamos comunicándonos con nuestros compañeros y escuchando sus reacciones a ciertos sucesos. El progreso compartido es la cereza en el pastel, pues hace sentir que todo valió la pena. Muchas personas omiten las campañas de Call of Duty por empezar a ganar experiencia y crear sus builds desde el día 1, pero ahora pueden vivir la historia en su totalidad y terminarla estando en un nivel bastante avanzado y con armas ideales para ir al multiplayer. Es como un tutorial gigante con cinemáticas y toda la cosa. Una razón para quedarse. Desde su anuncio, el Endgame nos tuvo bastante escépticos, porque dudábamos de si su naturaleza y dirección de Extraction Looter Shooter embonaría en el universo de Call of Duty, y si nos daría razones suficientes para dedicarle tiempo. Afortunadamente, nos demostró que es una gran adición para Black Ops 7. En primer lugar, el final de la campaña le da una razón canónica para seguir jugando como el equipo Spectre One, y creemos que esto justificará el contenido que pueda recibir en el futuro. También nos hacía dudar que se diferenciara a la perfección de los otros modos del juego. Su mapa tiene un tamaño similar a los que hemos visto en Warzone, pero al ser PvE se siente como una experiencia más nuestra. O sea, que si queremos algo más relajado y que no nos estrese demasiado, pero al mismo tiempo que tenga cosas interesantes por hacer con nuestros amigos, el Endgame es ideal para pasar un rato entretenido con ellos. Llegará el momento en que nos aburrirá porque habríamos visto todo lo que ofrece, pero tenemos una buena noticia. Treyarch confirmó que este modo recibirá contenido por temporadas, o sea que con el tiempo agregarán jefes, misiones especiales, eventos y más cositas, y parte de este contenido se ve alucinante y digno de lo que revisemos constantemente. Lo mismo de siempre.
El multijugador es muy similar al que vimos en Black Ops 6. Se redefinió el Omni Movement, pero sin revolucionar la fórmula. Los wall jumps pueden hacer que tengamos un par de momentos épicos en cada partida, pero tampoco nos parecieron muy explotables, pues el diseño de muchos mapas ni siquiera se presta para esto. En nuestra opinión, es más como un último recurso que como una mecánica que rompa el juego. Lo que nos dejó un muy buen sabor de boca fueron los mapas. Hay muchísimos viejos conocidos y favoritos de los fans, como Hijacked, pero también hay otros sacados de la campaña como Roji, que de inmediato se convirtieron en nuestros predilectos tanto por su estilo artístico como por lo mucho que se prestan a que haya acción en todo momento. Mucha de la estética futurista de Black Ops 7 se plasma en los escenarios y sobre todo en las rachas. Su balance nos pareció extraño. Lo decimos porque algunos son suficientemente poderosos, mientras que Skewer casi no impacta, y el Gravemaker está más roto que calzón de universitario. Enemy UAV detected. I never forget a face. En general, y como lo dijimos en nuestras impresiones de la beta, la jugabilidad en el multijugador tiene un balance entre accesible y profundo. Quienes suelen jugar de vez en cuando de manera casual se moverán de manera muy intuitiva y sentirán que es muy cómodo usar las armas. Y quienes pasan muchísimas horas todos los días podrán elevar su nivel constantemente gracias a los diferentes trucos y combinaciones que hay. Como en los viejos tiempos. En cuanto a los zombies, jugamos dos modos, estándar y supervivencia. El primero presume a Ashes for the Damned, el mapa más grande en la historia de la franquicia. Y el segundo es el clásico que hemos jugado desde World at War, y ocurre en escenarios mucho más reducidos, y que deja a un lado los easter eggs y todas esas tareas complicadas. Ashes for the Damned está formado por múltiples locaciones conectadas por caminos y carreteras y que cada una comparte una misma estética, pero su estructura varía. Para llegar a cada una debemos tomar el nuevo vehículo asombroso, la vieja Tessie. En él, un jugador conduce, los otros pueden disparar dentro del coche y otro va montado sobre la torreta mientras pulveriza hordas de zombies enloquecidos. Ir sobre la vieja Tessie es uno de los momentos más disfrutables del mapa y el modo, porque acelera la diversión y ofrece momentos de caos puro y adrenalina. En cuanto al mapa como tal, nos agradó que, en efecto, es inmenso, lo que ayuda a que las partidas se sientan más pasajeras. Aunque sentimos que pasan rápido, en realidad no es así, y para eso está el modo supervivencia. En él jugamos dentro de la granja Bandorm, y para serles honestos, lo disfrutamos más. Puede que se deba a que somos unos viejitos nostálgicos y preferimos lo que nos recuerda a los años dorados de Call of Duty, pero también sentimos de que el hecho de que la acción esté encapsulada en el mismo lugar lo hace una experiencia más frenética, simple y divertida. Un regreso poco esperado, pero muy agradecido. Dead Ops Arcade es un modo que no todos los fans de zombies han apreciado debido a que está escondido. Fue hasta su tercera edición que se convirtió en un modo singular, y esta vez regresa mejor que nunca. Lo decimos porque su creador nos contó que le puso muchísimo amor y dedicación al proyecto, y se nota desde su estética ochentera y noventera hasta lo diferente que es el resto de Black Ops 7, así como lo mucho que le aporta. Algo que ayuda a que la diversión incremente cada segundo es que constantemente recibimos recompensas atractivas, desde joyas y dinero hasta armas sumamente poderosas y útiles. De hecho, esta nueva versión de Dead Ops Arcade está inspirada en Vampire Survivors, así que ya se imaginarán lo enganchante que es y todo lo que hace constantemente para que sigamos jugando. Como es lógico, la dificultad se va elevando gradualmente y la curva de aprendizaje nos pareció muy bien lograda. Hay dos modos, el casual y el normal.
El primero inicia de forma muy sencilla, pero a eso de la ronda 10 ya nos comienza a hacer sudar, mientras que el segundo demuestra desde el principio que nos exigirá mucho. Afortunadamente, también se puede jugar en cooperativo, lo que ayuda a llegar más lejos. De hecho, el modo cooperativo lo hace mucho más divertido y sencillo, porque podemos trabajar de manera inteligente con nuestro equipo para que cada quien cubra una sección del mapa. El nivel de profundidad de Dead Ops Arcade 4 y las risas que nos puede sacar con nuestros amigos lo hacen sentir como un juego totalmente ajeno a Black Ops 7. Genuinamente creemos que puede otorgar numerosas horas de diversión. Conclusión. Sentimos que Call of Duty Black Ops 7 es un juego inmenso, probablemente el que tiene más contenido de toda la saga. Algunos modos como el multijugador y lo que jugamos de zombies son muy similares a los que hemos visto en años recientes, por lo que la innovación es mínima. Sin embargo, partes de la campaña, el endgame y Dead Ops Arcade 4 se sienten como una bocanada de aire fresco. Obviamente habrá comparaciones con Battlefield 6, pero ahora que vimos todo lo que ofrece, lo consideramos más como una alternativa. Se dice que todos los años Call of Duty es lo mismo, y tal vez la esencia de la jugabilidad aquí sea similar a la de su antecesor, pero el contenido lo hace diferente. Nuestras primeras impresiones nos dejaron ver que cumple con el apartado de cantidad. En el de calidad, creemos que el tiempo será el que lo califique, porque falta comprobar si el contenido que recibirá logrará relucir lo suficiente como para que nos mantenga jugando por un buen rato.